Y bueno, ya que estamos hablando de las mujeres y la lucha que han tenido, también incluimos a las mujeres en la comunidad transgénero, quienes han sido víctimas de discriminación. Vea esta historia. El trabajo por la equidad de género es un tema de todos los días y los derechos de las mujeres incluye a la comunidad transgénero, quienes han vivido un alto grado de discriminación como Gloria, quien fue despedida luego de asumir su identidad femenina. Mira, cuando pasó aquel episodio con con la agencia informativa en la cual trabajaba, fue en 2004 aproximadamente. No existía el CONAPRED, no existía el COPRED, ¿no? Gloria no tuvo la oportunidad de acercarse a alguna institución para defender sus derechos. Sin embargo, su batalla diaria para hacerse un espacio en la sociedad como persona trabajadora le ha devuelto su espacio en los medios de comunicación. Ahorita he regresado a los medios de comunicación. Ya como mujer transexual, estoy colaborando en lo que viene siendo mi casa editorial desde abajo con la doctora Tania Mesa. He publicado mi primer libro. La comunidad trans enfrenta un estigma doloroso. Se les considera personas que solo pueden dedicarse a nichos específicos de trabajo como peluqueras o la prostitución. No queremos una industria laboral de la explotación sexual. Queremos que cada mujer sea libre de decidir su sexualidad y lo que hace con ella, pero sin una industria que en un momento dado se pueda utilizar como un pretexto para cerrarnos las puertas a otros espacios laborales. Las mujeres trans se suman con acciones a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, levantando la voz por su propio espacio y reconocimiento social. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.